Y en las últimas horas, el Poder Ejecutivo, como habíamos anticipado, elevó el temario para las, las jornadas extracurriculares que deberían cumplir nuestros señores diputados y diputadas, senadores y senadoras, es decir, las sesiones extraordinarias del Congreso. Y allí quedó fuera, y gracias a quedar afuera, además perdió estado parlamentario, no una, no dos, sino por tercera vez, la ley de humedales en una Argentina incendiada. Irene Weiss es bióloga especializada en ecología y posgrado internacional en la evaluación de impactos ambientales. Le agradecemos muchísimo de antemano que esté del otro lado y que nos acompañe y que nos cuente qué está pasando y qué va a pasar con esto. La ley de humedales perdió estado parlamentario porque el gobierno la dejó fuera del debate. Irene, Juan y Diego, te saludamos. Muy buenas tardes y bienvenido a Viento a Favor. Hola chicos, gracias por la nota. Bueno, Juan Manuel, Diego, buen día. Sí, estoy súper preocupada por varias razones. Bueno, ni hablar de que soy, digamos, por mi profesión bióloga y ecóloga, pero yo hice mi tesis hace muchísimos años atrás, porque tengo 64 años, casi 65, en los peces migradores del río Paraná, que como ustedes sabrán están pasando por una bajante histórica terrible por tercer año consecutivo, y las lagunas isleñas, justamente, que son humedales, están secas, están incendiadas intencionalmente para blanquear el terreno, para otros propósitos, digamos, distintos de lo que la naturaleza pensó a lo largo de centenares de miles de años de evolución. Y bueno, los peces migradores, estos de importancia comercial y cultural, que son nada menos que el sábalo, el dorado, el surubí, el patí, manguruyú, pacú, todos esos peces que son la mayoría endémicos de América del Sur, no se están pudiendo reproducir bien porque los alevinos, o sea, los peces pequeños, se crían en las lagunas isleñas, al resguardo de los predadores en el canal principal del río. Y hay humedales en todo el país, pero yo estoy preocupada básicamente por eso, que es lo que conozco y donde yo trabajé más de 40 años en eso, sigo trabajando en esos temas. De hecho, en pandemia me convocó un productor escenotécnico muy importante, César Limonta, de Rosario, que hizo una intervención lumínica para justamente que se tomara conciencia de estas quemas y de lo que estaba pasando con los humedales, para ver si podíamos lograr que entrara en el Congreso. Bueno, eso fue en el 2020, fue muy complicado, imagínate en el medio de la pandemia con todos los protocolos, aforos en ese momento, todavía no estábamos vacunados. Él hizo ese trabajo, quedó un videoclip hermoso de 3 minutos 23 segundos, que yo los invito a verlos, están en todas las redes nuestras, de todo el equipo que participó. Y bueno, yo hice el asesoramiento ambiental, dio vuelta al mundo, o sea, se viralizó de una manera que ganó los premios Latinoamérica Verde en la categoría de comunicación el segundo lugar, ¿no? De miles fue seleccionado. Así que, o sea, a pesar de eso, bueno, mejor dicho, gracias a eso y a otras intervenciones de mucha gente, entró en el Congreso, entró en la Comisión de Recursos Naturales, que dirige el diputado Leo Grosso. Esto fue fin del 2020. Y en el 2021 se cajoneó. Se cajoneó, se cajoneó, llegó a fin de año, perdió estado parlamentario, como vos muy bien dijiste, por tercera vez, en 2013, en 2016 y ahora. Y bueno, y nos encontramos, nos desayunamos con la publicación del 26 de enero de antes de ayer, del Congreso, o sea, de todos los proyectos de ley incluidos en el temario propuesto por el Poder Ejecutivo, que yo la verdad que no esperaba nada diferente, pero tenía una cierta esperanza de que sentaran cabeza y se dejaran de embromar con las presiones que tienen de algunos sectores. Y bueno, no está, por supuesto, no está la ley de humedales, ¿no? Hay otras leyes, sí, que tienen que ver con lo ambiental, que son, o sea, no dejan de ser importantes, o sea, hay muchas leyes. Por ejemplo, hay una que tiene que ver con el Parque Nacional de Ancenusa y los bañados del Río Dulce, que eso es en Córdoba, el Parque Nacional Islote de Lobos en Río Negro. Hay algunos otros proyectos de salud. Después está en cuanto a los temas ambientales, que es lo que, digamos, yo más me fijo, porque es lo que yo puedo colaborar. Hay un área marina protegida que creo que propuso la diputada Camaño, bentónica, o sea, de fondo, que se llama Agujero Azul, en la plataforma continental argentina. Y después, bueno, dos cosas que yo celebro mucho, porque además de ser profesora de la Universidad de Buenos Aires, soy profesora de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que tiene una carrera en Ingeniería Ambiental que en la UBA todavía no existe. Para mí las universidades del conurbano son una gran maravilla, a pesar de lo que algunos dirigentes digan, no voy a nombrar a nadie, pero todos sabemos a quién me refiero. Se propone la Universidad Nacional del Delta y la Universidad Nacional del Pilar
cosa que depilar, ¿no? Cosa que a mí realmente me alegra, porque eso le da la posibilidad a mucha gente del conurbano no tener que venir a Buenos Aires y además por ahí seguir carreras nuevas que no, todavía en la Universidad de Buenos Aires, por la inercia de que se tiene que aprobar en el Consejo Superior y un montón de trámites burocráticos, todavía no tienen, ¿no? Así Irene, que sí, permitime que te interrumpa, así podemos sí, vos interrumpime, porque si me dejas hablar, se te acaba el programa. No, mira, tenemos un lindo rato para compartir y la idea es también aportar un montón de aristas para que todos podamos tener una idea más acabada y que cada uno pueda sacar sus conclusiones. Pero antes que nada debo decirte, porque noto que te has cuidado y dijiste, bueno, todos sabemos quién, acá las cosas las llamamos por su nombre y no hay ningún tipo de impedimento de nombrar a quien sea y que cada uno sea responsable de sus actos. Lo primero que te quiero preguntar, Irene, es, y para ponernos en situación para nuestra audiencia, yo sé que cerca del, no digo 25, pero casi debe estar pegando en el palo de la superficie de la República Argentina, son humedales. Por eso es tan importante específicamente Sí, sí, más esta del ley que se iba a 20%, llevar para adelante. ¿Cómo? sí, más del 20% seguro, más del Bien. 20% del territorio argentino, sí. A partir de Y ello, son entonces, lo primero fundamentales. que te quiero preguntar es concretamente a qué hacemos referencia cuando hablamos de ley de humedales que pierde estado parlamentario. Bueno, mira, primero hay que definir qué son los humedales, porque poca gente por ahí sabe, o sea, ahora ya todo el mundo habla de humedales, pero no todo el mundo sabe exactamente a qué nos referimos. Son territorios, digamos, inundables, de poca profundidad, donde llega la luz solar y tienen grandes cantidades de cadenas alimentarias, y son muy importantes, sobre todo la gran mayoría acá en el Cono Sur, porque son sitios de nidificación de aves. Muchas de ellas vienen del hemisferio norte, por ejemplo, escapando del invierno boreal en esta época, ¿no? De Siberia o de Canadá, llegan acá a los humedales y entonces hacen sus nidos, se reproducen, le dan de comer a sus crías y después vuelven a migrar de nuevo cuando llega nuestro invierno y el verano del hemisferio norte hacia sus lugares de origen, digamos, ¿no? Entonces, además de todo eso, hay lugares en los cuales el agua es escasa, por ejemplo, todos los humedales altoandinos, el agua es escasa, entonces si vos no le das no privilegiás proteger a esos humedales, no hay forma de que de que la fauna y la flora pueda desarrollarse, ¿entendés? O sea, nosotros estamos permanentemente interviniendo los humedales, hay muchos lobbies, o sea, en el caso del Paraná particularmente son los cultivadores de soja, los que quieren hacer emprendimientos inmobiliarios en la zona del delta o los que crían ganado bovino, sobre todo. Pero, por ejemplo, en los altoandinos el tema son la presión de los extractivistas mineros, las minerías multinacionales, ¿no? Que vos imaginate que hacen la minería a cielo abierto necesita hacer lo que se llama un dique de cola para poner todo lo que, digamos, toda la mezcla para poder separar los minerales con determinados compuestos químicos, y cuando llegan estos animales, estas aves migratorias, no saben distinguir un lago natural, un humedal natural de un dique de cola artificial. Entonces, así es como hubo mucha mortandad de animales en estos diques de cola de las mineras. Y por ahí, como son territorios restringidos al paso, la gente ni se entera, pero nosotros en la universidad, imagínate que nos enteramos de todo, porque nos llegan los informes, nos llegan los reclamos de las ONGs, hasta de los mismos gobiernos provinciales a veces y municipales. Entonces, es un tema preocupante. O sea, la ley de humedales, los que realmente están en contra no se dan cuenta que en realidad no es prohibir la producción, porque vos ahí tenés la diferencia entre conservar y preservar. Preservar es dejar intacto y conservar es poder dejarlos, digamos, en una parte para las funciones de la naturaleza y en otra parte sí poder hacer emprendimientos productivos. O sea, lo primero que pretendía la ley es hacer un inventario, porque vos no podés digamos, tomar ninguna decisión de normativa si vos no sabés con qué huellas estás arando, como dice el dicho, ¿no? O sea, primero saber dónde están los humedales y cuáles son, qué superficie tienen, qué profundidad, etcétera. Después, una vez que está hecho el inventario, algo similar a como se hizo con la ley de glaciares en su momento, ¿no? Una vez que está hecho el inventario, entonces ahí sí decir, bueno, a ver, esto se va a conservar, si hay alguno que tiene algún estado particular, se protege. Por ejemplo, hay una convención Ramsar, que es una ciudad de Irán,
no es una sigla como algunas personas creen, pues yo el otro día estaba leyendo y había algunos errores en algunas notas, ¿no? Ramsar es una ciudad de Irán donde en el año 1971 se hizo una convención para que los humedales de importancia internacional puedan ser patrimonio mundial de la humanidad. Por ejemplo, el Pantanal del Mato Grosso, los esteros de Liberá. Nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos la Reserva Ecológica Costanera Sur, que tiene esa categoría, digamos, tiene una protección importante. ¿Tiene o tenía? Porque hubo una intervención por parte de la legislatura porteña. Claro, o sea, ustedes en Neuquén también tienen humedales importantes para poder conservar. O sea, digo conservar porque eso no quiere decir que uno no pueda dejar una parte para que la naturaleza siga haciendo lo suyo y una parte se pueda utilizar para funciones productivas, ¿entendés? Lo que pasa es que la gente que se opone... Sí, Irene, concretamente la gente que se opone no sabe esto, no quiere enterarse, ni leyeron el cuerpo de la ley consensuada. Hubo 15 proyectos y se consensuaron en uno que quedó muy bien a mi criterio. O sea, yo lo vi, yo participé de ese texto y quedó muy bien, porque en realidad beneficia a todos, a la naturaleza y a la gente que también quiere hacer emprendimientos productivos, pero no leyeron. La gente que se opone por oponerse, porque es más fácil venir, incendiar, blanquear el terreno y mandarse a mudar. Pero, por ejemplo, en Rosario, en plena pandemia, el aire se volvió irrespirable, porque lo que hicieron en Entre Ríos encima creó un problema interjurisdiccional, porque incendiaron los humedales en Entre Ríos, enfrente a 800 metros, 1 kilómetro que tiene el río ahí de ancho, el Paraná. Y en Rosario, cuando se decía que la gente tenía que salir al aire libre, porque respirar, porque el virus se transmite, como vos sabés, por aerosoles, la gente se quedaba encerrada en sus casas y compraba burletes porque no se podía respirar del humo que venía de Entre Ríos. Es insostenible eso. Bien, puntualmente y haciendo una especie de unir puntos que fuiste mencionando, porque yo creo que no es que alguien se olvidó de incluir el punto en un temario. Y habiendo tantos proyectos además, y siendo la tercera vez que está presentándose, yo logré identificar 3 grandes grupos. El grupo inmobiliario, beneficiado en que no se trate, el grupo de el desarrollo agroindustrial, para seguir utilizando la tierra a su gusto y displicencia sin que nadie los controle, ¿no? Por ahí pasan los principales interesados en que esto no se toque. Sí, exactamente. Y también las mineras, en el caso de los altoandinos que yo te decía, donde está la minería básicamente, digamos, mayormente, te lo menciono especialmente porque ustedes son neuquinos. Yo conozco muy bien tu provincia porque trabajé en la evaluación hace muchos años atrás, cuando estaba hecho solamente Chocón, en la evaluación de Alicura, Piedra del Águila, Pichipicunleu. Cuando volví a Estados Unidos estuve trabajando con un equipo para Hidronor, justamente sobre los otros embalses que se hicieron, Arroyito, los que se hicieron después sobre el río Limay. Así que conozco bastante la provincia y yo te digo, ustedes tienen algunos humedales que realmente hay que protegerlos, porque es una zona donde el agua no sobra. Mira, yo en la Universidad de Buenos Aires, una de las materias que dicto se llama hidrología continental. Y la primera clase, el primer día, la primera hora, que lo que yo les digo a los alumnos es, en la Argentina el 85% de los recursos hídricos están en la Mesopotamia y la pampa húmeda. El otro 15% en todo el resto del país. Vos imaginate, eso incluye incluso los glaciares y todo, imagínate la falta de agua en las zonas, está muy mal distribuida el agua, digamos, en nuestro país. Nosotros tenemos la columna vertebral, que es el Paraná, y bueno, y ahora encima con una bajante extraordinaria de 3 años, que la está pasando mal, ¿no? Todas esas provincias, hay 7 provincias en emergencia hídrica también por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Así que yo creo que la gente que se opone tiene que leer bien la ley, tiene que ponerse a conversar con los que apoyamos la ley y llegar a un acuerdo, como se llega a un acuerdo en la mayoría de las leyes, y después cumplirlas, porque también que no pase como con la ley de bosques, que se firmó la ley de bosques, se reglamentó y después no se cumplió. ¿Vos sabés cuándo se deforestó más cantidad de bosques en la Argentina? En la cuarentena estricta, cuando explotó la pandemia. ¿Por qué? Porque nadie controlaba. Entonces las provincias, sobre todo el NOA, aprovecharon el noroeste y bueno, hicieron sus negocios. O sea, realmente se está devastando la Argentina, o sea, entre los incendios, la deforestación. Vos imaginate que no basta con plantar arbolitos, porque una selva, un bosque tarda
centenares de miles, sino millones de años en recuperarse con todas sus capas, con su fauna, con su flora, no es simplemente plantar arbolitos, ¿entendés? Claro. Entonces no digo que no haya que hacerlo, pero no hay que parar con ese tipo de ¿cómo se le llama? Extractivismo. A mí no me gusta mucho la palabra extractivismo porque parece terrorismo ecológico, pero es una realidad. O sea, hay una cantidad de manipulaciones extractivistas que están destruyendo el país. O sea, parece que fuera hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana, y solamente unos pocos se benefician, ¿no? Así que a mí realmente me preocupa, yo no lo voy a ver porque soy una persona grande, pero me preocupa por mis hijos, por mis nietos, por las futuras generaciones, ¿entendés? Totalmente de acuerdo. La verdad es que ha sido muy clara en todos los conceptos y van todos justificados. Los que no pueden justificar es quien se oponen, insisto, pero yo creo que es un grupo más minúsculo y de poder concentrado que la población en general. No creo que haya Claro, mucho claro, pero disenso vos lo dentro de la decís muy población. bien, es minúsculo y de poder concentrado. El problema son esos espacios de poder concentrado que manipulan la voluntad política de los que decidieron no incluirlo en el temario de entre el 1 y el 28 de febrero, ¿no? de las sesiones extraordinarias. Porque realmente, como vos muy bien dijiste hace un rato, no fue que se olvidaron, no lo pusieron a propósito, adrede. Sí, Yo la claro. verdad, sinceramente, no esperaba algo muy distinto, pero tenía, como te decía antes, una cierta esperanza de que alguien pudiera sentar cabeza, algún asesor, y decir, no, miren, señores, por lo menos, aunque después decidan que no, y que vuelva a perder estado parlamentario, pero por lo menos por la galería y decir, bueno, la incluimos. Claro. Ni siquiera eso, o sea, tiene que, ya que la tercera no fue la vencida, bueno, que sea la cuarta, que de una vez por todas pase como pasa con otras leyes, muy debatidas que al final terminan saliendo, como el etiquetado frontal de alimentos, como la ley de aborto, como otras leyes, viste, que hubo mucha resistencia y sin embargo terminaron saliendo. Bueno, en Así ese punto, que, Irene, perdón, creo que vamos a coincidir. Desde ese punto es fundamental que quienes están en tema, como es tu caso, que además tenés los fundamentos teóricos y prácticos para poder explicarlo, de nosotros para poder difundirlo, para que todo el mundo pueda entenderlo lo más lisa y llanamente posible, creo que después la decisión y el impulso definitivamente, así como vos contaste bien, el etiquetado frontal, por ejemplo, o la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el pueblo debe entender, los ciudadanos debemos entender que somos nosotros los protagonistas del cambio y que la cosa no pasa por un grupo de que se junta a comer un asado o algún restaurante medio paquete a arreglar lo que ellos quieren y que van en contra de nuestros intereses. Te mando un cariño muy grande y por supuesto estamos a disposición. bueno, muchas gracias y exactamente como vos lo acabas de decir, y bueno, muchas gracias por la nota y me alegro haber sido útil. Chau, chau, un gran Les abrazo. mando un abrazo. Chau, chau. Irene Weiss, bióloga especializada en ecología y posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales. Había que decirlo también, ¿no? La ley de humedales perdió estado parlamentario porque el Poder Ejecutivo de la Nación la dejó afuera del debate. Pusieron Ministerio de Ambiente que sigue ausente, cada vez más inentendible e inexplicable. Después corren atrás de los desastres ambientales y se preocupan y se sacan la foto con la pelopincho, ¿no? Esto a mí me preocupa, que este sea el compromiso que tenga el gobierno con respecto a las cuestiones ambientales, particularmente me preocupa mucho, porque también te meten por la ventana el tema de la explotación offshore y vos decís, che, si no podemos con lo que tenemos arriba de tierra y es controlable, ¿qué hacemos a 300 kilómetros de la costa? Son las cosas que hay que discutir arriba de la mesa de llano y con las cartas ya de por sí marcadas, ¿no? ¿Quién es el que en definitiva defiende cada cosa?